Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? todo bien. ¿Este Qué profe? bueno. Bien, también. Entiendo que ya no están en paro, ¿o sí? ¿Todavía? Ese fue lo que me avisó el profesor auxiliar, que ya habían solucionado ese problema los estudiantes. Sí, profe, al parecer se levantó todo el tema del paro. Ah, qué bueno. Ya. Bueno, igual somos poquitos, así que vamos a partir nomás para no perder, digamos, y respetar los que llegaron puntualmente. Quedamos en este capítulo, ¿verdad? Lo que es la compactación. Oh, no me acuerdo si subí la clase del lunes pasado. Voy a revisarlo, voy a dejarlo anotado aquí, porque no recuerdo si la subí. ¿Ninguno la miró? Parece que no. No la subí. Parece que era lunes 2. Lunes 2 de noviembre. ¿Se acuerdan hasta dónde vimos? Vimos hasta las juntas, ¿verdad? Sí, hasta junta. Ya. Se ve bien ahí, ¿verdad? Está duplicado, profe. Está No duplicado está ya. la diapo completa. Espéreme. Ahí, ahí sí. ¿Pudieron ver el video que les pusimos de los moldajes? En la semana pasada lo habían visto muy poquitos. No sé si los demás pudieron acceder ahí al video de YouTube que tenía que ver con la carga de los moldajes. Y lo otro, chiquillos, si hay dudas de la tarea la corrimos para entrega hoy día durante todo el día. La tarea, la pregunta 3. No sé si tienen dudas de último minuto con eso. Profe, Dígame. Yo, pero no, quizás, profe. Ya, quizás con lo que es el formato de la entrega, porque la última parte que te piden de la tarea es modificar la ETT. Eso sí, es reescribirla y cambiarle los detalles que le faltan o algo así, claro, porque eso, tal cual. nosotros, En un párrafo, escrito digamos, en distintos párrafos, pero no tiene un formato así como ni con el itemizado, ni con los números de cláusula, nada, sino que solamente el reemplazo de la especificación de base. ya, ya, y eso es casi que nosotros sentimos que se vuelve muy repetitivo porque algunas cosas del ETT sí están acertadas. Entonces, por ejemplo, en un párrafo de 20 líneas le cambiamos 2 o 3, entonces repetimos todo lo que teníamos anteriormente. Sí, pero en base al análisis que hicieron antes, pues. Sí, Sí, está bien así entonces. sí, está bien. Ya. Vale. Camilo parece, no, Camilo, Benjamín, no, alguien más tenía una duda, que había abierto el micrófono. ¿No? Ya, voy a partir, voy a cerrar la cámara para que no nos moleste aquí por la señal y voy a partir con lo que es compactación del hormigón
para aquellos que no vinieron en la sesión anterior, vimos lo que era colocación, haciendo ya como una suerte de resumen lo que es colocación y lo que son las juntas de hormigonado. En cuanto a la colocación, es importante mencionar algunos aspectos que se deben verificar que tienen que ver con, primero, la altura de caída del hormigón, y en segundo, la terminación superficial que vamos a tener de nuestro hormigón. Esos dos aspectos son los que debemos cuidar porque la norma dice en la parte de colocación de que nosotros debemos proceder de manera que el hormigón quede homogéneo, monolítico, etcétera, ¿ya? ¿Cómo podemos llegar a ese hormigón? Básicamente, generando una altura de caída adecuada, y que lo que es una altura de caída adecuada es aquella altura que permite tener menos de un 10% de nidos en los 20 centímetros inferiores. Y en el caso de la terminación superficial, es importante que podamos nosotros de alguna manera definir los grados de terminación superficial. Voy a irme solamente a esa para hacer un recuento. Los grados de terminación superficial, ¿ya? Grado 1, hormigón a la vista. Grado 2, hormigón para empaste y pintura. Grado 3, hormigón a la vista para obras civiles, y grado 4, hormigón de obra gruesa. Entonces, definiendo en la especificación qué grado de terminación quiero alcanzar, en la construcción lo que yo debo hacer es medir estos distintos defectos en los elementos de acuerdo a cada uno de los grados y verificar que cumpla estos parámetros de tolerancias máximas, ¿ya? Esta información no está, chiquillos, no está en la norma, está en la especificación 5 del ICH, que está citada en una nota de la norma, ¿ya? Eso es como un recuento de lo que es la colocación del hormigón. También hay algunos otros aspectos que tienen que ver con las temperaturas de colocación, con que la altura de la capa de hormigonado debe ser compatible con el vibrador, y que establezcamos, ¿cierto? Permiso para hacer memoria. El tema de los moldajes, ¿ya? Estos son los 5 puntos que deben tener en cuenta a la hora de verificar el tema de la colocación del hormigón. La temperatura entre 5 y 35 grados, verificar la terminación superficial del hormigón en base a esta especificación, verificar las alturas de caídas admisibles en base a esta especificación, que las franjas sean compatibles con el vibrado y que el moldaje sea capaz de soportar las presiones que ejerce el hormigón una vez que lo estamos colocando, ¿ya? Vámonos a la compactación, que es la segunda etapa de la colocación del hormigón, que tiene que ver principalmente con eliminar las burbujas de aire que yo pueda tener contenidas en el hormigón. Vamos a irnos acá de nuevo. Aquí, ¿ya? Y lo que la norma dice en la cláusula 12 respecto de la compactación es que se debe efectuar con los equipos adecuados y mediante los procedimientos necesarios para que, manteniendo la homogeneidad del hormigón, se obtenga una máxima compacidad, eliminando el exceso de aire atrapado. Recuerden que cuando yo vierto el hormigón en el moldaje, arrastra aire en la caída, y por lo tanto la función del vibrador además es eliminar ese aire que queda dentro de los elementos, ¿ya? Y por supuesto hay que asegurar que las armaduras queden completamente embebidas en el hormigón y se obtenga la terminación superficial requerida de la mano, con lo que vimos recién en la etapa de colocación. Ahí ustedes pueden ver una animación en la parte, en la esquina superior derecha, que tiene que ver con cómo nosotros vamos a ir introduciendo el vibrador de modo de generar un vibrado en todo el elemento, ¿ya? Y la capa de hormigonado también con importancia, puesto que la sonda debe insertarse en toda la extensión de la capa de hormigonado, ¿ya? ¿Qué es los elementos que tenemos que considerar? Aquí principalmente el segundo, que la colocación de las franjas deben ser compatibles con el vibrador. Aquí tienen ustedes una fotografía de lo que es un vibrador de inmersión, así se llaman, vibradores de inmersión. Estos cuentan de un motor, por supuesto, el abastecimiento de la fuente pueden ser a
combustible o eléctrico, ¿sí? Y esto que tienen acá es la sonda, ¿ya? La parte que vibra es la parte final, la punta, esto, ¿ya? Y esta sonda va a ir, son sondas de varios diámetros, ¿ya? La sonda, por ejemplo, que se usa para compactar las probetas de hormigón de resistencia potencial es de 25 milímetros. Sin embargo, en obra, por lo general, se ocupan diámetros cercanos a los 60 milímetros. Entonces, esta sonda provoca una inserción en el hormigón que a su vez provoca un radio de acción de la onda, ¿ya? Si se fijaban aquí, la onda rodea o se extiende, es como tirar una piedra en el agua, ¿no es cierto? Se extiende y va generando la vibración. ¿Cómo yo calculo la distancia entre las inserciones, entre esta y esta, entre esta y esta, o entre la inserción y el moldaje? Principalmente se debe calcular en base al diámetro de la sonda, ¿ya? Es decir, mi diámetro de acción se calcula como 7 veces el diámetro de la sonda. A su vez, la distancia entre las inserciones, es esta distancia que tenemos aquí, se mide o se calcula con un 75% del diámetro de acción. Y la distancia de la inserción al moldaje, en este caso de aquí a acá, que le vamos a llamar S1, va a ser calculada en base a 3 veces el diámetro de la sonda. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo, ¿ya? Si la sonda es de 60 milímetros, cae en la categoría acá en la primera, este de 7 veces el diámetro de acción es para sondas mayores a 100 milímetros, ¿ya? Y en este caso, 8 veces el diámetro de la sonda, si la sonda es de 60 milímetros, me da 480 milímetros, si le tomo el 75%, eso me da un distanciamiento entre inserciones de 36 centímetros, y el distanciamiento de la inserción al moldaje de 18 centímetros, ¿ya? Eso como primer cálculo. Entonces, ¿qué es importante de esta lámina? Primero, elegir el diámetro de la sonda o de la botella, debe ser no más allá de 1/3 el espesor de los elementos que vamos a compactar, ¿ya? Y por otro lado, es importante considerar el rendimiento. Cuando la norma habla de los equipos adecuados, estamos hablando en número y en tipo de equipo, ¿ya? Los equipos de alta frecuencia, como los tengo acá, son para hormigones más bien de matriz de árido fino, y los vibradores de baja frecuencia, o estos que podríamos ver acá de 5.500 a 8.500, son para hormigones más bien gruesos, hormigones masivos, hormigones, por ejemplo, de algún elemento que va a tener una gran masa de hormigón y por lo tanto tienen tamaños máximos bastante grandes, ¿ya? Una matriz de árido más gruesa. Eso como equipo adecuado. Por otro lado, el número de equipos. En el mismo ejemplo que teníamos nosotros, si suponemos que tenemos 60 milímetros de sonda, esta sonda va a tener un rendimiento de 8 metros cúbicos por hora, ¿ya? Por tanto, aquí la pregunta es, si yo tengo, por ejemplo, 2 sondas, ¿cuánto debería ser mi velocidad de vaciado? Para 2 sondas. Yo tengo 2 sondas de 60 milímetros. ¿Cuánto es lo máximo de hormigón que puedo colocar por hora? 16. A ver. 16 por hora, 16 metros cúbicos por hora. Sí, Camilo, estupendo. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con el número adecuado. ¿Ya? Y yo la semana pasada les contaba, no recuerdo si estaban los mismos, me parece que no, que éramos menos del día lunes, les contaba que nosotros en Chile tendemos a cometer el error de medir los metros cúbicos descargados para medir el avance del hormigón, ¿ya? No llevándolo necesariamente de la mano con lo vibrado. Entonces, ahí yo siempre hago como, le pongo el apellido y digo, no medimos el hormigón colocado, o sea, medimos el hormigón colocado, y debiéramos medir el hormigón bien colocado. Y bien colocado implica que podamos vibrarlo con las capacidades adecuadas de los vibradores, ¿ya?
¿Dudas hasta acá? Ya, voy a seguir entonces. El silencio otorga. Tenemos entonces el procedimiento, la sonda debe entrar verticalmente, así como vemos en la figura acá abajito, entra vertical, ¿ya? Y se ingresa en forma rápida y se saca de manera lenta con una velocidad de 5 centímetros por segundo. Acá no quiere decir, y lo mismo que para el distanciamiento entre las inserciones, el vibradorista va a estar midiendo las inserciones o va a estar midiendo la velocidad en que saca la sonda. Ya, básicamente lo que uno hace es que mentalmente ellos se generen un mapa de cada cuánto van a hacer la inserción, por un lado, y por otro lado que la salida debe ser, uno lo que le dice no es que sea 5 centímetros por segundo, yo lo que le digo es ya el elemento tiene un espesor de 40 centímetros, por lo tanto cuente hasta 8 antes de sacar el vibrador. Él lo va subiendo y la subida va contando hasta 8, de modo que se arrastren las burbujas a la superficie. Otra cosa importante es realizar mallas ordenadas que permitan de alguna manera saber cuál fue la parte que vibramos y cuál fue la parte que no vibramos, ¿ya? Por ejemplo, que ustedes pueden ver con los distanciamientos de inserciones correctas, vamos a tener esta malla de vibrado donde se traslapan las ondas, ¿ya? Y no vamos a tener zonas vacías donde efectivamente no tengamos vibrado nuestro hormigón. Y se puede vibrar hasta que no quede la marca del vibrador en el hormigón. Cuando queda la marca, quiere decir que el hormigón está en un estado de defraguado, en un proceso de fraguado, no me va a permitir realizar adecuadamente el vibrado. Las capas deben ser, la literatura habla de capas de 50 centímetros, esto en la vida real y en la productividad es un desastre, así que no van a encontrarse nunca ustedes con estas capas de hormigonado. En general, los elementos más difíciles de hormigonar son muros y pilares, ¿ya? Y los muros se trabajan con, por ejemplo, en vivienda habitacional, vamos a tener dos capas, la primera, siempre una capa menor, ¿ya? De, por ejemplo, 1 metro, y la segunda capa es de 1,5 metros, más o menos, ¿ya? Lo importante, en la norma no aparece capa de hormigonado, y lo importante es que esta dimensión, esta altura de capa de hormigonado, sea compatible con el vibrador, puesto que además el vibrador hay que traspasarlo a la capa anterior en unos 15 centímetros, de modo de borrar esta línea de hormigonado, ¿ya? Básicamente. El cuidado con los equipos, obviamente no permitir que los vibradores funcionen en el aire, porque no es su medio para el cual están confeccionados, y las mangueras deben estar en lo posible, lo más rectas posible, ¿ya? También en el caso de las losas, eventualmente yo puedo vibrar con el vibrador de manera horizontal, sin embargo esto yo no lo recomiendo mucho porque en la práctica los operadores no la ponen horizontal y al final queda igual inclinada, y eso genera distintas vibraciones en la masa del hormigón. En cuanto a el procedimiento, lo que tenemos que hacer es que la capa de hormigonado se coloca, se vibra, ¿sí? En distanciamiento de inserciones correspondiente a la sonda, ¿ya? Se coloca la siguiente capa, y se vibra traspasando la capa anterior para borrar la línea de hormigonado que tenemos acá. Se debe rellenar completamente el moldaje, se debe rodear en forma continua las armaduras y artículos insertos, y se debe obtener una textura superficial que esté especificada en los elementos o en los grados de terminación superficial. Aquí también es importante mencionar que no es adecuado el sobrevibrado, no es adecuado, y que tampoco debiéramos vibrar tocando la armadura, porque eso también en la práctica muchos operadores lo hacen. Cuando tenemos alta densidad de armadura, podríamos estar vibrando, tocando la armadura y vibrando, eso lo que genera es una onda de acción alrededor de la armadura, y por lo tanto
de cierta manera atentamos contra la adherencia que pueda haber entre armadura y hormigón. Recuerden que la armadura del hormigón tiene resaltes y eso es lo que de alguna manera hace anclarse o adherirse en la enfierradura al hormigón, y por lo tanto si yo genero una onda de acción alrededor de la enfierradura, voy a tener una separación de materiales o una falta de homogeneidad que también puede tener, estoy exagerando, pero sería como poner barras lisas dentro del hormigón, con resalto. En cuanto a los equipos que tenemos nosotros para vibrar, estos son los tipos de equipos que tenemos. Primero el vibrador de inmersión, que es este mismo que les mostraba yo. Tenemos las sondas, hay distintos diámetros de sonda. Tenemos también los vibradores externos, que podría ser una cercha para pavimento. Ya aquí está la versión más reducida, muy usada en pavimentos industriales. En este caso, esta es más usada en pavimentos viales. No es que no se puedan usar cambiadas, sino que en general es donde más se ven. Y tenemos también vibradores de moldajes o mesas vibradoras que tienen una principal aplicación en elementos con mucha armadura. Uno puede comprar o arrendar moldajes a los cuales yo puedo incorporar un vibrador y se vibra vía moldajes, son moldajes especiales. Y por otro lado, puedo también vibrar en los moldes. Los prefabricadores también usan bastante esa estrategia para vibrar sus elementos, puesto que son con enfierradura y con hormigones bastante poco fluidos, ¿ya? En cuanto a el uso del vibrador para verificar el funcionamiento, la sonda entra verticalmente y en forma rápida y sale en forma lenta con una velocidad, ya les decía, de 5 centímetros por segundo. En esta sacada del vibrador las burbujas van subiendo. Si se fijan acá en la animación, van subiendo esas burbujas y por lo tanto yo saco todo el aire o la mayor cantidad de aire que pueda tener incorporado en la colocación. ¿Ya? Ahí al sacarlo es donde yo voy a estar arrastrando las burbujas hacia la superficie. Las inserciones tienen que ser ordenadas, como ya les decía. Ya ahí está marcándose las distancias entre inserciones y los radios de acción de los vibradores, y por lo tanto yo ahí tengo la certeza de que ese elemento va a ser compactado adecuadamente en toda su extensión. ¿Ya? Esto de acá es incorrecto, puesto que voy a tener zonas que van a quedar sin vibrar. ¿Ya? Y lo correcto es esto que se ve acá también en la animación, que tiene que ver con traslapar de alguna manera la onda del radio de acción del vibrador. Profe, ¿Sí? en el momento, ¿existe alguna forma para saber si el hormigón fue vibrado o no? Solo el tema de la densidad. En el momento no tenemos cómo saberlo hasta cuando sacamos los moldajes y vemos que quedaron todos los defectos. ¿Ya? La otra opción es que los supervisores o el capataz de la cuadrilla de hormigonado lleve alguna suerte de checklist y vaya verificando que se haga el procedimiento. Y la mejor también forma es establecer, por ejemplo, que los vibradoristas estén ocupados siempre, ¿ya? Durante la colocación, si va de la mano con los volúmenes de descarga, con la tablita que les decía yo del rendimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, ahí en el cálculo, Camilo decía que son 16 metros cúbicos por hora con 2 sondas. Por lo tanto, si yo tengo 2 sondas habilitadas en mi obra y estoy descargando, por decir algo, 30 metros cúbicos por hora, algo está mal. Estoy vibrando mal. ¿Ya? Porque, ojo, aquí también yo podría poner el vibrador y sacarlo de inmediato y voy a hacer como que vibre bien, como que cumplí. ¿Ya? Pero el volumen tiene que ser compatible con el diámetro de la sonda. Esas son como formas indirectas más bien de establecer hasta que uno saca el moldaje y ve que quedaron los defectos. Ya, gracias, profe. Ya, gracias Andrés. Formas creativas, por ejemplo, la norma, como no nos dice cómo se vibra, sino que dice que el fin es que quede bien,
nosotros podríamos los pilares, que son los elementos más complejos de hormigonar, por ejemplo, colocar la sonda antes de hormigonar, ¿ya? Y en la medida que yo voy hormigonando, voy retirando la sonda, y en este caso pusimos 2 sondas ligadas con una suerte de elástico, ¿no es cierto? Y las voy sacando a la medida que voy hormigonando. Por lo tanto, aquí también está la creatividad para poder establecer nuevos métodos de vibrado que permitan, de alguna manera, sobre todo les decía yo, los muros y los pilares, que son elementos súper complejos de vibrar, principalmente, yo diría más los pilares por la cantidad de armadura que tienen. Algunos problemas de hormigonado los tenemos acá. Ya, por ejemplo, los nidos, que también lo vimos la semana pasada, tenemos los nidos, tenemos aquí nidos que si bien no son profundos, no son estructurales porque no dejan a la vista enferradura, sí son nidos que vamos a tener que reparar, y ojo con los hormigones a la vista, puesto que los hormigones a la vista son de muy difícil reparación, en base a que además de todo el requerimiento de resistencia al hormigón, tenemos que además cumplir requerimientos de estéticos, ¿ya? Y eso lo hace muy difícil, los colores, etc. ¿Ya? Aquí también tienen ustedes algunos elementos que han sido mal vibrados. Y aquí las burbujas estas que son en terminación superficial, que también podría estar relacionado al uso del desmoldante. Si la capa de desmoldante es muy gruesa, también vamos a favorecer este problema, pero en realidad son medidas conjuntas. Cuando uno hace o estudia patologías del hormigón, por lo general no es una causa única, por lo general son causas combinadas, ¿ya? Y en el caso de las burbujas, las causas son 2, principalmente el tema del moldaje, del desmoldante, y el tema del vibrado, ambos, ¿ya? Recordar que también tenemos la terminación superficial, que ya la vimos en detalle en lo que es la colocación, y que también nos va a permitir establecer terminaciones superficiales de los elementos de hormigón en base al uso que se le va a dar a la estructura. Los puntos de control en lo que es la colocación y compactación tiene que ver con la terminación superficial, con los tiempos del transporte interno, es decir, la descarga por norma debiera ser menos de 30 minutos. Aquí, en este punto, recordar que las suministradoras de hormigón y hormigoneras entregan tiempos del orden de 7 minutos por cada metro cúbico. Las alturas de caída que tienen que provocar o el fin, digamos, o cómo lo medimos, es que en los 20 centímetros inferiores del elemento tengamos menos de un 10% de nidos. Les mostré la semana pasada cómo medir efectivamente esos nidos, y lo pueden encontrar en detalle en la especificación técnica, ¿ya? También vamos a ver ahora el tema del curado con el control del potencial de fisuración, y las condiciones externas que tienen que ver con el ambiente y el procedimiento de juntas, que lo vimos también en detalle en la clase pasada, ¿ya? En cuanto a la verificación de la efectividad, el árido grueso debe quedar sumergido en la mezcla se ve absolutamente nivelada en toda su extensión, la superficie del hormigón se ve brillosa, hay ausencia de burbujas en la superficie, y los vibradoristas dicen, yo esto no lo he verificado y siempre hago la salvedad porque no me dedico a vibrar hormigón, pero ellos dicen que el sonido del vibrador es distinto cuando ya ha sido efectivo el procedimiento. Ya, algunas imperfecciones, me voy a ir a las fotos. Acá tenemos lo que son las vetas de arena, que son por exceso de vibrado, ya donde se separan los elementos, se separa la arena de las piedras, y por lo tanto queda el hormigón no homogéneo. Las burbujas, los nidos, y el exceso de vibrado también provoca lo que llamamos asentamiento plástico, que en el fondo se marca la enferradura, y también favorece este problema la exudación, es decir, cuando yo tengo gran pérdida de agua por la superficie del hormigón y vibro demasiado, vamos a generar este problema de asentamiento. En cuanto al curado del hormigón, la norma establece, y este es el tercer procedimiento que tenemos nosotros dentro de la faena de hormigonado, el curado. La norma habla de que hay muchos métodos y que debemos, si en caso de tener más fisuras, debemos potenciar los métodos, es decir, usar más de uno,
¿ya? Y ahí genera un listado de métodos, si ustedes se fijan, pero fíjense en la letra H, dice cualquier material que evite la pérdida de agua del hormigón sin dañar la superficie. Y ahí también la norma deja abierta a la innovación, a la creatividad de algunos elementos de curado. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Lo que nosotros buscamos es que el hormigón, yo les he contado que más o menos el 30% del agua que le colocamos al hormigón va a ir a parar a la hidratación del cemento. Y el 70% nos aporta a la docilidad, es decir, la etapa de colocación. Si este 100% de agua, o pónganle, más del 70% de agua se pierde en el proceso de endurecimiento del hormigón en las edades tempranas, nosotros lo que vamos a tener es que finalmente no se va a hidratar el hormigón, el cemento adecuadamente, ¿ya? Y por lo tanto, para seleccionar el método de curado, debemos tener presente las condiciones climáticas esperadas al momento del hormigonado, debemos considerar qué tan agresivo es el ambiente, debemos considerar la geometría del elemento, puesto que en el caso de losas, pavimentos, radieres, es más crítico este problema porque tenemos más superficie de contacto con el hormigón, ¿ya? Y debemos considerar los requisitos de durabilidad y resistencia, por ejemplo, en elementos como contenedores de agua o elementos que van a tener, por ejemplo, murocontención, etcétera. Eventualmente tenemos requisitos de durabilidad muy exigentes y por lo tanto no sacamos nada con diseñar un hormigón muy bueno en la mezcla, si no vamos a realizar un curado, puesto que se va a fisurar y obviamente ahí va a perder su condición de impermeabilidad, que es lo que buscamos siempre en el hormigón. Siempre en el hormigón buscamos que sea impermeable. En la medida que sea más impermeable, vamos a tener mayor durabilidad. Y el requisito de desmolde y la materialidad del moldaje, ¿ya? Aquí es importante, en el 13.2.3 de la norma chilena, habla de los plazos de curado. En general, los plazos de curado, dice la norma que si no tengo información de ningún tipo, lo realice por lo menos 7 días. ¿A qué nos referimos con información? Principalmente que desde la especificación no nos indiquen la resistencia a la cual tiene que estar el hormigón para detener este proceso de curado, ¿ya? Entonces, la norma nos dice que tener 3 opciones. La primera es la A, que no tengo ninguna información en cuanto a especificación o resistencia del hormigón y por lo tanto el curado debe ser al menos 7 días, los 7 iniciales, por supuesto. La alternativa B dice que se permite discontinuar el curado cuando la resistencia real del hormigón sea de a lo menos un 70% de la resistencia especificada. Y también la norma establece que para estimar esta resistencia real yo puedo usar métodos asociados a la madurez y probetas curadas en obra o testigos u otros. Sin embargo, por ejemplo, los testigos es un ensayo destructivo, por lo tanto, también ahí vamos a perder impermeabilidad o vamos a dejar un punto débil en el hormigón donde efectivamente se podría filtrar agua o algún agente que permita que favorezca la corrosión de la armadura. Por lo tanto, no es tan recomendable el tema de los testigos, ¿ya? La madurez es un método que permite determinar la resistencia del hormigón de manera no destructiva y por lo tanto tiene bastantes beneficios. Y la otra opción son las probetas curadas en obra, que no son las probetas que usábamos para resistencia potencial ni para aceptación de hormigones, sino que son muestras especiales como las clasifica la norma. Y la alternativa C es que se permite descontinuar el curado cuando la resistencia potencial, y estas sí son medidas en probetas que van a ir a dar a la evaluación estadística, tengan un 85% de la resistencia especificada. En el control 2 vemos el método de madurez y, por ejemplo, se establecen en base a estas condiciones, dada una especificación determinada, qué condición vamos a seguir. Y, por ejemplo, yo en la especificación, o si el calculista en la especificación me indica que se permite discontinuar el curado de acuerdo a la cláusula 323, letra B, por ejemplo, yo tengo que asumir que vamos a estar trabajando con madurez o con probetas curadas en condiciones de obra, y una vez que tengamos el 70% de la resistencia especificada, y ahí saquen la cuenta, por ejemplo, para un 25 es del orden de 18 megapascales, el 70%,
yo puedo dejar de curar el hormigón. Si eso lo consigo a menos de 7 días, yo voy a estar optimizando mi proceso constructivo. Y en cuanto a el tema del curado, discontinuar el curado por resistencia potencial, yo ahí me tomo del control regular que tengo de hormigones y establezco el 85% y ahí si quieren lo calculan, ¿cuánto es el 85% de 25 megapascales? ¿Cuánto es, chiquillos? ¿Tienen ahí el teléfono o algo para hacer el cálculo? ¿Están ahí? Sí, profe, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Cuánto es el 85% de 25? 21.25, profe. Ya, entonces cuando yo tenga los 21.25 megapascales de resistencia potencial en control de probetas de hormigón, yo puedo dejar de curar. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, profe? Sí, profe. Ya, Profe, dígame. una duda respecto a Dígame, eso, Camilo. que Ujú. en el verano nosotros teníamos protocolos de curado, bueno, curábamos todo por hormigón, o sea, losa, viga, todo lo que va en un edificio. ¿Ya? Pero en los protocolos se establecía que no se necesitaban más de 4 días para curar la estructura. Eso puede ser por la naturaleza del hormigón, po. Porque si el hormigón tiene una resistencia o es de resistencias tempranas, por ejemplo, o efectivamente un hormigón de un grado determinado, si se establece que, o que incluso la condición de operabilidad no es tan extrema, ¿ya? Se pueden establecer otros plazos de curado. ¿Ya? Ya, es que igual era un hormigón súper potente, era un H50 el que ocupaban, Claro, entonces alcanza quizás. resistencias altas, pero si se fija acá la norma dice que a menos que la especificación establezca algo diferente. Por lo tanto, siempre manda, por sobre la norma, manda la especificación. Si la especificación contempla otros plazos, son los plazos que indica la especificación. Pero en ese caso la especificación puede pasar por encima de la norma. Y pum, la especificación va por encima de la norma. La norma es como el desde, es como el punto base, ¿ya? Es como, es un libro de buenas prácticas, es una carta de buenas prácticas, ¿ya? Pero si yo la especificación tengo más detalle, lo que manda es la especificación, porque recuerden que la norma no es ley, salvo que aparezcan los contratos. En cambio, la especificación siempre es obligatoria porque siempre aparecen los contratos. ¿Sí, Camilo? Sí, profe. ¿Me compra o no? ¿Me compra o O no? sea, es que igual como que me surge duda ahí porque si es que yo redacto una especificación técnica que esté fuera de la norma, yo creo que la especificación técnica está mal, po. O sea, que O sea más sea, permisiva que la norma. claro, pero hay que tener en cuenta qué es lo que ha tenido a la vista el calculista para determinar un plazo menor. Como le decía, por ejemplo, y me voy a ir al extremo, los hormigones que se utilizan, por ejemplo, en plantas de tratamiento de agua, donde yo voy a tener el hormigón como un contenedor, ¿sí? Esos hormigones tienen requisitos de durabilidad muy